Saludamos a Manuel Pinto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. ¿Cómo estáis? Bueno, Manuel, hoy subidas en Europa, como decimos, con esa excepción del IBEX 35, se nota el menor volumen que nos deja el parón por el festivo en Wall Street. Sí, como bien decíais previamente, pues al final Memorial Day en Estados Unidos, parón de hoy en América y por tanto pues menor volumen de negociación, menor interés, menores noticias y por tanto pues menores movimientos, ¿no? Y como bien decíais, pues el IBEX 35 es verdad que llevábamos ya 3 semanas en positivo, las 2 últimas semanas además pues con rentabilidades muy atractivas, rentabilidades mirando por encima del hombro, incluso a Estados Unidos o a los principales selectivos en Europa, y sin embargo en el día de hoy pues nos hemos quedado un poco más rezagados a pesar del rendimiento más o menos positivo, signo mixto en las entidades bancarias, pero bueno, yo creo que los datos de inflación que hemos conocido en el día de hoy, el aumento en el rendimiento de los bonos, ¿no?, de los intereses de la deuda, pues al final sobre todo en utilities ha sido un sector que ha perjudicado más al tener esa deuda de manera histórica que tienen y que por tanto pues incrementa, ¿no?, ese valor. Así que por tanto pues signo mixto favorecido por entidades bancarias y todo lo contrario en este caso por empresas más ligadas de utilities, ¿no? Hoy que no tenemos la referencia de Wall Street, la parte más animada desde Estados Unidos nos venía por parte de Chris Waller, desde la Fed de San Luis, Manuel, quien dice que apoya subidas de 50 puntos básicos de cara a las próximas reuniones de política monetaria. Asegura que si la inflación se mantiene elevada, está preparado para hacer más, que no va a apartar de la mesa o de la discusión esas subidas en 50 puntos básicos hasta que al menos la inflación se acerque al objetivo del 2% de la Fed. Y además se mostraba bastante optimista con cómo está avanzando la economía estadounidense. Dice que crece a un ritmo saludable y que el mercado laboral, un mercado laboral en estos momentos ajustado, puede soportar mayores incrementos de los tipos de interés de ahora en adelante. Manuel, ¿cómo estás, cómo ves estos mensajes por parte de la Fed de San Luis y sobre todo cómo puede recoger esos mensajes el mercado Wall Street mañana una vez abra sus puertas? Bueno, yo creo que son en parte en línea con los últimos mensajes que hemos ido conociendo de los distintos miembros de la FED, incluso de Jerome Powell de la semana pasada, cuando conocimos las actas de las últimas reuniones, y yo creo que es la base de lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Ya conocimos incluso a Christine Lagarde la semana pasada hablando de las posibles subidas de tipos en julio, en septiembre, en diciembre, y por este mismo sentido, pues en Estados Unidos es una economía en la que vemos datos de empleo, pues la verdad es que muy robustos, prácticamente pleno empleo en Estados Unidos, a pesar de que el crecimiento, pues es verdad que con un menos 1,4%, aunque el revisado ha sido del menos 1,5%, pues no está en su mejor momento, y a pesar de ello, pues las subidas de tipos para paliar esas subidas de precios, pues es algo que van a realizar en las próximas reuniones y en los próximos meses por parte de la FED. Yo creo que al final no es una gran sorpresa que salgan en rueda de prensa o que salgan hoy en comentarios hablando sobre las subidas de 50 puntos básicos, pues yo creo que el mercado pues descuenta un poco esa situación, ¿no? Al final, modificaciones que puedan ser de 75 puntos o que sean menos de 50 puntos, pues yo creo que ahí ya sí que el mercado lo vería de forma distinta de lo que es actualmente y por tanto ahí ya habría alguna sorpresa, ¿no? Pero de momento yo no espero grandes movimientos mañana. Es verdad que a lo largo de la semana pues tenemos datos macro importantes, ISM en Estados Unidos muy en línea con lo que hace la renta fija y al final pues estamos viendo que los intereses de la deuda pues está siendo de gran relevancia para la empresas growth o para el mercado en general. Así que por tanto, pues bueno, yo creo que eso va a ser lo que más dictamine el mercado y sobre todo también el tema de los datos de empleo del próximo viernes, ¿no? Hablando de datos, Manuel, mañana tendremos el dato adelantado de IPC en la eurozona. Esperamos también un crecimiento respecto al dato interanual del mes anterior. Ya lo hemos visto hoy con Alemania y con España. Y mientras tanto, el euro que sigue atacando 1,08 dólares. Total, o sea, al final eso es lo que estamos viendo en el mercado, datos de inflación que veíamos en Estados Unidos que parecía que tocaban techo, que no íbamos a llegar a tener esos datos ya en Europa tampoco, y hemos visto hoy a la primera potencia de Europa y a España también con datos por encima de lo esperado, ¿no? Al final parece que en Europa todavía no hemos tocado techo y por tanto los datos de mañana pueden ser por encima de lo esperado y esas decisiones de política monetaria más restrictivas por parte del Banco Central Europeo, que como decíamos antes, de la posible subida de tipos en julio,
julio y septiembre pues puedan derivar unos datos de inflación más altos a nuevas subidas de tipo, a modificaciones de subida de tipos, que por tanto está haciendo con esas noticias apreciarse al euro, ya llegando casi al 1,08 con el dólar, cuando hace poco el run del mercado era ver si llegábamos a la paridad, ¿no? Yo aún así, o nosotros creemos que en el medio plazo, pues a pesar de este tirón al alza del euro, pues el dólar debería ser la moneda que más se fortalezca, ¿no? en este entorno. Pues vamos a ver qué pasa, vamos a seguir vigilando esa fortaleza del billete verde. Manuel, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buena tarde.